Saludos, gente bonita, ¿cómo están? Antes de que comencemos la, a aventarnos versículo a versículo, palabra por palabra, el Génesis, quiero tocar un tema muy importante y es un tema muy importante para mucha gente. Pensemos que que será hasta la Ilustración, esto es el siglo XVIII más o menos. Nadie en el mundo realmente era moderno. ¿Qué significa esto? Que por lo menos en la cristiandad todo el mundo dependía por completo de lo que dijera la Biblia, ¿no? Guerras mayores, como es el caso de las guerras de Reforma, ¿no? De la Reforma, digamos, las guerras de religión en Europa, trajeron mucha muerte por diferencias sobre qué significaba la palabra de Dios. Es hasta hoy, que somos modernos, a partir de la Ilustración, que diga o no diga, no nos parece realmente importante lo que está escrito ahí. Eh, y bueno, eso ha traído otra clase de problemas. Realmente no es que se haya solucionado el problema de las muertes, por decir algo, por decir una de las cosas que más le causa conflicto a cierta gente acerca de las personas que siguen teniendo a la palabra de Dios como como la guía principal de su vida, ¿no? O sea, tenemos eh, el siglo más violento y más eh, sangriento, sanguinario de la historia, que fue el siglo XX, luchado única y exclusivamente por ideologías completamente adversas, abiertamente adversas a la palabra de Dios, ¿no? El nacionalsocialismo, el comunismo, el progresismo, ¿no? De Estados Unidos. Eh, y el progresismo, su guerra terminó en dos bombas atómicas. Estamos hablando de algo así, ¿no? Y si uno ve a los ideólogos del progresismo de esa época, no estamos hablando de lo que hay hoy, sino de la época progresista que inauguró Woodrow Wilson y que siguió a través de Roosevelt, ¿no? De los tres periodos presidenciales de Roosevelt. Y gente como John Dewey, que es una gran figura de la pedagogía, eh, es el que intentaba eliminar, eh, digamos, la presencia de Dios en la cultura cristiana, ¿no? En la cultura cristiana de los Estados Unidos. Abiertamente, esto lo dice Dewey, ¿no? Pero bueno, en fin, lo importante de esto es una pregunta muy clara, ¿no? Y es una pregunta que atañe las divisiones, digamos, del cristianismo, atañe al judaísmo y en parte atañe al islam, ¿no? Regresando un poquito al tema de qué significa la palabra de Dios, las sociedades premodernas, como por ejemplo las musulmanas actuales, las sociedades musulmanas, no los países musulmanes, no estamos hablando del Egipto laico, dominado por una casta militar más bien atea o agnóstica en todo caso, sino el espíritu de esas sociedades, lo que hace que sean como son. La mayor parte de Líbano, la mayor parte de Siria, la mayor parte de Irán. Estamos hablando de qué significa tener este texto, ¿no? En el caso de ellos es el Corán, pero hasta la Ilustración, el mundo entero funciona a partir de entender este tipo de textos y reflejarlos en la vida diaria. Esta idea de la libertad de las pasiones, es decir, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de, no sé, de la satisfacción sexual, cosas así. Eh, del el tener por tener, eran cosas más bien que se escapaban a esta clase de sistema. Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de África, estamos hablando también de Occidente, ¿no? De América y de Europa, o de las sociedades también cristianas de Oriente, como por ejemplo la parte siria, Armenia, rusa, etcétera. Entonces,
algo interesante es considerar, porque esto es lo normal en el mundo, lo anormal es la modernidad, o lo anormal es lo que Occidente ha hecho con todos los países del mundo, que es convertirlos en una en países ilustrados, ¿no? Este es el la esencia, digamos, de hacia dónde va el progresismo, digamos, ¿no? Ahora, la gran pregunta de todo esto es cómo recibimos el texto, de quién lo recibimos, ¿no? Y para eso tenemos que saber que hay tres formas de recibir el Antiguo Testamento, o por lo menos el Génesis, que es lo que nos importa. Y, y esta es una pregunta que generalmente tiende a hacerse entre católicos y protestantes. Entonces, los católicos tienden a ver como un gran argumento el decir, ¿quién fue la que compuso el canon, por ejemplo, el Nuevo Testamento? ¿Quién hizo el canon? ¿No? Pues la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica, ¿no? Ese es el argumento. Y los protestantes pues dicen, qué clase de argumento tan tonto, ¿no? Finalmente, eh, ¿de quién lo estoy recibiendo? De alguien que no le importan las escrituras, no le parece le parece que el magisterio de la iglesia, es decir, lo que los hombres dicen, y los hombres mandan y los hombres clarifican de las escrituras, es más importante que la escritura misma, ¿no? Este es básicamente el gran debate entre el protestantismo y el catolicismo, o la iglesia de Roma y las iglesias reformadas, luteranas, evangélicas en general, ¿no? Este es el debate, y es un debate interesante porque es lo que marca cómo se comporta un católico romano, cómo se comporta un evangélico, un reformado, un bautista, lo que ustedes quieran. Y esa pregunta, desgraciadamente, porque está completamente embalsamada de quién me lo está diciendo, tiende a ser eh, arrojada, digamos, al bote de basura, pero es una pregunta importante, muy importante. Entonces, ¿cómo recibe uno la escritura? Es decir, ¿de quién se está agarrando para decir esto es correcto, esto es incorrecto? Y hay tres caminos, como les decía. El primero es el camino judío, es el camino original, ¿no? Es el camino de quien recibe y se dedica toda su vida a guardar, toda su vida me refiero a su vida como pueblo, el texto original. El primer camino, creo que aquí, sí, el primer camino es el camino judío, ¿no? El camino, digamos, de la Torah. Este camino es el más antiguo. El canon, digamos, está compuesto, el canon de todo el Antiguo Testamento está compuesto en tiempo de Esdras. Esdras, ay, lo voy a hacer porque si no, no me entienden. Yo tampoco me entendería. Esdras, el escriba, ¿no? Esto es el regreso del exilio tanto en Babilonia como en Persia, ¿no? Se regresan Esdras, Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, ¿no? Zorobabel como representante del gobierno, etc. Y regresan y se tiene que arreglar todo el canon profético. Esto es lo que se hace en tiempos de Esdras. Y de aquí tenemos el canon final del Antiguo Testamento según la versión hebrea, ¿no? El texto masorético viene de aquí. Esta es la razón también por la cual la escritura, ustedes van a encontrar que hay dos tipos de escritura hebrea, ¿no? Tenemos la escritura tal cual, ¿no? Que se escribe, por ejemplo, Génesis, ¿no? Bereshit, ¿no? Que se escribe así. Bueno, está un poquito cursiva, me van a disculpar, pero Bereshit. Y por otro lado tienen estas como palitos así que no sé escribir hebreo antiguo, pero es el hebreo como se escribía anteriormente al exilio. Es el hebreo
del rey David, digamos. Y uno lo encuentra en estelas, o sea, lo van a encontrar. La primera mención de la casa de David, que dice Bet David, está en esta segunda, que en realidad es la primera, en esta forma. Y de pronto dice, oye, pero ¿por qué escriben ahora así? Porque si tenemos el texto original y exacto, letra por letra, tenemos otra clase de escritura. Bueno, esa es una obra de Esdras. De hecho, en hebreo, a esta clase de escritura le llamamos Ashurit. Ashurit significa asirio. Es la forma de escritura que se agarró en el exilio babilónico. Y Esdras, como profeta, y la gran asamblea alrededor suyo, con otros profetas, incluyendo Nehemías, incluyendo Mardoqueo, incluyendo, o sea, esta gente, gran gente del final del Antiguo Testamento, el final del canon, consideró que estaba bien. Por tanto, como es una cuestión conciliar, ¿no? Todo el consejo está reunido, donde está eh, la gente que es guardiana, digamos, de la tradición, considera que es correcto, entonces es correcto, ¿no? Y así es como recibimos el canon. Esdras, el escriba, compone el canon. ¿Y esto qué significa? Bueno, los 5 libros de Moisés que ya eran canon se ponen al principio, ¿no? Es el encabezado de todos, son los 5 libros de Moisés, incluyendo el Génesis, el primer libro. Y luego se integran los libros históricos, ¿no? José, jueces, Samuel, reyes. Los libros sapienciales, y entonces tenemos los salmos, tenemos Tenemos los profetas, y se integran los profetas, y finalmente libros como Esther, ¿no? Que viene, Esther es un libro que viene directamente del profeta Mardoqueo, que manda a la gente que ya estaba al exilio, a los que salían del exilio y que se habían establecido y reconstruido el templo, el segundo templo en Jerusalén, ¿no? Nehemías y compañía, Esdras y Zorobabel y Josué el sumo sacerdote, a que integren este libro y además celebren una fiesta. Y es una fiesta conciliar. Es una fiesta mandada no por Dios, mandada por un profeta, ¿no? Y entonces es la fiesta de Purim. Ok. Esta es la primera vía. La segunda vía es la Septuaginta, que la vamos a encontrar como... No, ahí. Perdón. L... ¿Cómo es? LX. Y podríamos a veces encontrarla así. 72, pero generalmente la vamos a encontrar como el número romano 70. ¿Por qué? Porque originalmente son 70 rabinos, no sé si llamarlo así, que son llamados por el faraón de Egipto, un faraón helénico. Esto es después de Alejandro Magno, y esto por tanto es mucho después de Esdras. 200, 300 años después de Esdras, y que se les llama para hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Esto está en griego, ¿no? Pues les voy a poner en griego, ¿no? Ok, la historia de la Septuaginta es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un rey de Egipto, un faraón de Egipto, un faraón griego, ¿no? Griego era Ptolomeo Filadelfo. Y Ptolomeo Filadelfo, esto por cierto es no sabemos el año exacto en que se hizo la Septuaginta, pero debido a la carta de Aristeas a su hermano, sabemos el cómo se compuso de acuerdo a los griegos, ¿no? Esto es en tiempos de este hombre Ptolomeo Filadelfo, que es el 285 al
247, más o menos. Estos son los años en que reina Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto. Va. ¿Qué significa esto? Ptolomeo Filadelfo, esta es, por cierto, otra cosa. En la carta de Aristeas, es la primera vez que se nos da la existencia de la Biblioteca de Alejandría, cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nos mete en contexto. ¿Qué significa? Alejandría se convierte bajo estos faraones griegos o estos reyes de Egipto griegos, los Ptolomeo, que terminarían en la última de los Ptolomeos es Cleopatra, nada más para que sepan. Es una dinastía que duró como 300 años en Egipto y que introdujo el griego en Egipto como lengua principal, y hasta hoy los coptos, que son los cristianos de Egipto, tienen esa tradición del griego. Ok. ¿Qué pasa? Este hombre dice, nosotros necesitamos todo el conocimiento mundial. Esa es la esencia de la escuela alejandrina helénica. Es la esencia de la biblioteca de Alejandría. Entonces, atraen todo el conocimiento, y hay una escuela de escribas, de amanuenses, que van copiando todas las cosas y pasándolo a papiros y tal y tal y tal. Y es la biblioteca, es el almacenamiento de ese conocimiento para que las escuelas de sabios, de eruditos, puedan trabajar con estos materiales. Entonces, de pronto, hay una comunidad judía muy fuerte en Alejandría, muy muy fuerte, una de las más grandes del mundo de ese tiempo, que lleva a este rey de Egipto, a este faraón de Egipto, a pedir una traducción al griego. Esta traducción se hace con estos 72 rabinos, ¿no? Se dice la Septuaginta es por 70, ¿no? Viene del griego 70. Estos 72 para que hagan esa traducción. Ahora, la traducción está llena de inconsistencias y llena de palabras medio falseadas y tal. Es un problema. Esta traducción es un problema, pero es una traducción muy utilizada, ¿no? Y por otro lado, tenemos la Vulgata latina. La Vulgata fue compuesta por San Jerónimo, no recuerdo en qué año, pero es más o menos el siglo V. Siglo V, parece que dice San Jerónimo V, pero no. San Jerónimo, y es una traducción al latín que hace San Jerónimo. San Jerónimo es un gran estudioso de lenguas, ¿no? Había estado como viendo y componiendo qué hacemos con este tema. ¿Qué hacemos con el tema de poder leer las escrituras? Entonces nosotros, los latinos, los romanos, los cristianos romanos, esto ya es siglo V después de Cristo, perdón. Esto es antes de Cristo y esto es después de Cristo, ¿no? Siglo V, año 400 y algo. La Vulgata latina, Vulgata es por el vulgo, ¿no? Por divulgación. O sea, necesitamos saber qué es qué. Y su traducción es una traducción didáctica. Es una traducción que te enseña cuál es la doctrina correcta. No es una traducción palabra por palabra, sino es una traducción de qué es lo que debes entender según la doctrina, según el magisterio de la Iglesia. Y se toma como la oficial de la Iglesia Católica. Estos son tus tres caminos. Estos son los tres caminos para entender, ¿no? Ahora, necesitamos entender otra cosa más. ¿Qué hay detrás de cada cosa? ¿Cómo entendemos el idioma? Vamos con la de Esdras. Esdras nos pasa la versión original. Se supone que no hay alteración, porque alterar la palabra de Dios es lleva a la muerte, ¿no? Y lleva además a enseñar cosas falsas. Bueno, ¿qué pasa con Esdras?
¿cómo sabemos que tal palabra significa tal cosa? Esa es la parte importante. Porque Esdras no nos dice, Bereshit significa en el principio. Esdras no nos dice, no sé, la palabra Alá Yerushalayim o la frase Alá Yerushalayim no significa ascendió a Jerusalén, subió a Jerusalén, ¿no? Él no nos dice eso. Él nada más, y la tradición judía nos pasa el texto, ¿no? Aparte, los rabinos, los escribas, toda la gente que estudia estos temas, ha pasado una tradición de qué significan las cosas. Nosotros podemos confiar en ella, pero es una confianza ciega. Es una confianza ciega en la tradición. Es la confianza ciega de que no se ha corrompido una línea que viene desde el año 600 o desde el año 1200 antes de Cristo. O a lo mejor es algo nuevo y no se ha corrompido desde que tenemos escrituras o tratados de gramática hebrea del año 800 después de Cristo o alguna cosa así. Entonces, ¿cuál es la cuestión con el texto masorético? Que no sabemos qué significa, ¿no? Y que tenemos que confiar en la tradición judía. Okay. Esa pregunta se hacían en tiempos de Cristo. En tiempos de Cristo, un poquito después de Cristo. ¿Qué significa cada cosa? Entonces llega un hombre, llegan dos, el colapso del templo, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, lleva a los judíos a hacerse una pregunta. Ya que no tenemos asidero, no tenemos un centro, no tenemos el templo, ¿cómo conservamos la tradición que ha sido pasada por los profetas? Porque además ya no tenemos profetas. Los profetas ya no hay profetas, ya no hay profecía. Entonces ya no hay nadie que nos recuerde por medio de Dios, o sea, con la conexión directa a Dios que tiene un profeta, qué significa qué cosa. Entonces vienen dos traductores que traducen el hebreo al arameo. El primero de ellos se llama Jonathan Ben Uziel. Se mueve mucho esto. Y el segundo se le llama Onkelos. ¿No? Ambas traducciones de Jonathan Ben Uziel, no se ve, perdón, y Onkelos son traducciones canónicas para el judaísmo actual, para los fariseos, y nos dan el entendimiento de qué significaba cada palabra, ¿no? Por medio de esa traducción en los tiempos posteriores a Jesús. Y estamos contando con que tenemos, mediante el Talmud, sabemos de dónde viene el entendimiento de cada persona. Entonces, por ejemplo, Onkelos fue alumno de tal, y ese 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 alumno de tal, hasta llegar a Moisés, ¿no? Y Moisés tenemos su genealogía hasta llegar a Adán. Entonces, sabemos dónde se pudo haber perdido el conocimiento o dónde no se perdió, ¿no? Con eso contamos. Jonathan Ben Uziel, con acento, y Onkelos son las traducciones de ese momento. Sus traducciones, que se les llama Targum, ¿no? Targum significa traducción también ¿sí se va a ver? No. Que se llama, bueno, sí, aquí está. Targum. El Targum, o los Targumim, en este caso en plural, son las traducciones doctrinales. Es decir, no es palabra por palabra, te están diciendo qué significa todo el versículo, cómo lo debes entender rabínicamente. Y solo así podemos entender más o menos qué significa eso. Ok, esa es nuestra primera fuente. Nuestra fuente puede ser
el judaísmo, ¿no? Que son los receptores originales, ¿no? Esa es una. La segunda es la Septuaginta. La Septuaginta tiene un problema muy importante, que ya se los dije, hay un problema con la traducción tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos de Alejandría eran judíos herejes. Esto lo tenemos que ver en su contexto. ¿Cuál es el contexto del judaísmo hereje? Estamos hablando de Filón de Alejandría. De hecho, esto es lo que se usa, ¿no? Filón y Josefo, Flavio Josefo. Ambos, que son nuestras grandes fuentes de este judaísmo helenizado, usan la Septuaginta. ¿Por qué? Porque los dos son judíos que buscan estar bien con el mundo, lo contrario del fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es la continuación de los macabeos. Los macabeos, si recuerdan la historia, es una rebelión de judíos ortodoxos, es decir, judíos que creen en Dios fuertemente y que Dios les dio una misión, tal cual en la Torá y en los profetas y tal, que se rebelan contra el rey helénico, igualito a los Ptolomeos, de Siria. Es entonces la provincia de Judea era parte de Siria, de un gobierno greco-sirio, helenizado, así como había un gobierno, un reino greco-egipcio, que eran los Ptolomeos, los Seleucidas, o Seleuco y sus hijos, eran los de Siria, y gobernaban en ese entonces Jerusalén y Judea. Entonces se rebelan los macabeos, vencen al ejército greco-sirio y restauran el reino de Israel, el cual se descompone inmediatamente porque están rompiendo un mandamiento específico, que es que los sumos sacerdotes, que son la familia macabeo, los sacerdotes, es decir, los descendientes de Aarón, no pueden gobernar, tienen que ser necesariamente los descendientes de Judá. Se descompone y ellos mismos, los descendientes de los macabeos, se vuelven helenistas, se vuelven helénicos, griegos. Y como griegos, pues son amantes del teatro y son amantes de la glotonería y de todas estas cosas. Dentro de la, de- dentro de la historia del Evangelio está la lucha contra los fariseos. Están los fariseos, los saduceos. Los saduceos son ese elemento helenizante. Los saduceos son los que ya no creen tanto en muchas cosas porque la modernidad ya hay que tomarla en cuenta y tal, ¿no? Hay que aprender griego, hay que ir al gimnasio, cómo no vas a tener un cuerpo bien estructurado, todas esas cosas. Los fariseos son los que dicen, no, señor, nosotros somos los descendientes de Moisés, de Aarón, de toda esta gente, de Judá, de Rubén, nosotros tenemos que ser lo que Dios nos dijo que tenemos que ser. La lucha de Cristo para poner en su lugar a los fariseos, por eso es importante, porque es la lucha contra esta tradición de acá. Vamos a señalarla bien, la que viene de los profetas y tal, ¿no? Por otro lado tenemos de nuevo, a los griegos, a los helenistas, ¿no? De los cuales tenemos a Filón, Flavio Josefo, etc. Estos son filósofos, no son teólogos, no aman a Dios, aman al mundo, aman su tradición y quieren enseñársela al mundo. Vean el valor que tiene la tradición judía. Oye, ¿y Dios? No, lo importante es la tradición judía. Y eso le pasa a los judíos étnicos actuales, a los que no creen en Dios. No, pero pues igual somos judíos, ¿no? Y viva el Estado de Israel y lo que sea. Oye, pero ¿por qué el Estado de Israel? No, pues porque nosotros somos una nación. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre que tú seas judío y actúes como judío? No, pues actuar como judío es los premios Nobel y no sé qué y no sé cuánto. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? No, pues ya sacaron a Dios de sus vidas. Es decir, son judíos por sangre. Eh,
Y estos son los mismos, exactamente los mismos, nada más que en vez de hablar inglés, hablan griego. Y por tanto hacen la traducción, y esa traducción, como es la traducción de uno de los grandes faraones de Egipto, o reyes griegos de Egipto, que además, de nuevo, Alejandría es uno de los centros de cultura universal. Tenemos la Biblioteca de Alejandría, tenemos escuelas de filósofos. Por eso, esta versión, la Septuaginta, es tan aceptada a lo largo del mundo judío, fuera de Israel. Cuando se destruye el templo, los fariseos empiezan a llegar a todos esos lugares y empieza a haber una lucha entre judíos helenizados y judíos judíos, ¿no? Y en ese tiempo además vienen los cristianos, con Pablo a la cabeza, con Juan, con los apóstoles, a trastornar todavía más la cuestión. Y entonces tenemos la Septuaginta, ¿no? Tenemos que todo el mundo del oriente del Mediterráneo hablaba griego, como hoy hablamos inglés todas las personas que vivimos en el mundo en el mundo, ¿no? Es decir, es una lengua a la que recurrimos para comunicarnos a otros pueblos. Yo no tengo por qué hablar suajili en Kenia, puedo hablar inglés. Yo no tengo por qué ir a Rusia y aprender ruso si puedo hablar inglés con los rusos. Asimismo, esta gente, como los apóstoles, Pablo, Santiago, Juan, Pedro, no tenían por qué hablar en tracio o en, no sé, en la lengua, las lenguas hititas que se hablaban, no sé si todavía se hablan lenguas hititas, pero pongamos que sí, o en armenio, en Capadocia. Podía hablar en griego y la gente entendía, porque además era la lengua del comercio. Yo creo que se hablaba más griego en ese entonces que hoy en inglés. Pero bueno, el caso de todo este asunto es que viene un gran debate. Después, cuando el cristianismo empieza a ser ya dominante en la población del Oriente, ¿no? Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Grecia. Se empiezan a preguntar qué hacemos con el texto original. ¿Con qué texto vamos a trabajar? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego. Los evangelios están en griego, las epístolas están en griego, la revelación de Juan está en griego. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Y bueno, hay quien dice, pues con la Septuaginta, ¿no? Pero también hay quien dice, no me convence. Entonces empiezan a ver algunos traductores, Símaco, Teodosión, por ejemplo, que deciden hacer su propia traducción, los cuales son unas traducciones buenas, realmente buenas, ¿no? Y entre todos ellos, de nuevo, vámonos a Alejandría. Es que Alejandría jugó un papel muy importante pues en la academia, digamos, en la academia cristiana. Orígenes, ¿no? Orígenes es del siglo III, un gran académico que también tenía sus errores, no es un santo. Digo, los santos también tienen errores, obviamente. Pero en este caso hubo controversias origenistas. Orígenes decide sacar una cosa llamada Exapla. Y esta cosa es una comparación de 6 fuentes diferentes en griego del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que quiere saber es qué es verdad. ¿Cómo vamos a interpretar la palabra de Dios si no la conocemos originalmente? Si palabra por palabra no la entendemos. Entonces sale Orígenes con la Exapla. Vamos a ponerlo aquí. Orígenes. Orígenes, de nuevo, muy importante para la historia académica cristiana. Orígenes lo que hace es poner todos los textos que tenemos y compararlos. Y el resultado, bueno, tenemos la creación de de lo que se llama el texto recepto. Textus receptus, receptus en latín. Y el texto recepto es lo que usan, por ejemplo, a partir de todo esto, que usan las iglesias ortodoxas, ¿no? Las iglesias del Oriente, la iglesia rusa, la iglesia griega, la iglesia antioquena, todas estas iglesias no católicas
¿no? Las iglesias que se han mantenido originales a través de los concilios ecuménicos hablan de esta manera o usan esto. ¿Por qué? Porque son de habla griega, ¿no? O sea, básicamente es una divulgación para el pueblo griego, ¿no? Antioquía hablaba griego, Alejandría hablaba griego, Grecia, obviamente, Constantinopla hablaba griego. Tal. Y finalmente la Vulgata Latina, que es una traducción doctrinaria, ¿no? No es una traducción palabra por palabra, es una traducción que te dice qué debes opinar sobre tal cosa, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos otras cuestiones, sobre todo, déjenme checar unas cositas aquí, sobre todo el Luciano. Luciano de Antioquía. Antioquía era otra de las grandes capitales, es otro patriarcado, de donde sale el Crisóstomo, por ejemplo, la traducción, digamos, o la perdón, la obra crítica de la Septuaginta arreglada fue la de Luciano de Antioquía o Luciano Mártir, ¿no? San Luciano Mártir. Que a partir de ella, por ejemplo, Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, el gran orador de la patrística, digamos, un tremendo orador y tremendo además teólogo, saca la estructura de la de la liturgia, ¿no? Liturguía en griego, de nuevo, estamos salpicados de este mundo griego. Liturguía significa servicio, ¿no? El servicio a Dios, la liturgia. Y bueno, esto es lo que tenemos. Ahora, la pregunta, y esto es importantísimo, la pregunta que hacen los católicos, que se la hacen a los protestantes, ¿de dónde sacas tú tu tradición? ¿No? ¿De dónde sacas el texto tú? Es realmente fuerte, ¿no? Tenemos 3 vías, decídete por una, ¿no? Entonces, las traducciones evangélicas, las traducciones protestantes, la King James, por ejemplo, para las iglesias evangélicas en inglés y la iglesia anglicana, es una traducción del hebreo, es decir, se fueron con esta vía, y cuando digo esta vía, alguien está hablando, pero bueno, cuando digo esta vía se refiere a consultar la fuente original, consultar la opinión tradicional judía para poder darle una traducción correcta al inglés. Lo mismo se hizo con la gran traducción al español no católica, que es la Reina Valera, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera trabajaron sobre qué, sobre la vía judía, ¿no? Las iglesias ortodoxas griegas hacen esto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, estos hombres, ahorita contesto una cosa. Estos hombres, toda la discusión de Orígenes, Luciano, Símaco, todos ellos son una parte importante de la iglesia y por tanto tenemos que considerar que esto está inspirado, es una traducción inspirada porque ellos pertenecen al cuerpo de Dios. Y esa es la vía ortodoxa, y la vía católica es la de San Jerónimo, es decir, el magisterio de la iglesia le dio a San Jerónimo una razón cierta para hacer estas cosas. Finalmente, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la correcta? ¿En qué confiamos? ¿Por qué confiaríamos en San Jerónimo? ¿Por qué confiaríamos en una cuestión que no nos permite a nosotros triturar cada palabra? Y lo mismo le podríamos hacer la pregunta a los ortodoxos: ¿por qué confiar en todas estas cuestiones? Y así podemos hacer también nuestra pregunta a la vía judía: ¿por qué confiaríamos en ustedes? ¿Por qué confiamos que ustedes han guardado toda esta tradición tal cual es? ¿Por qué podemos confiar que estas palabras sí significan tal cosa? Bueno, esta es la parte humana de este asunto. La parte humana de este asunto es poder decidir sobre qué es qué. Y es una parte y esta es la parte maravillosa, que tendríamos que hacer uso del mismo texto para poder hacernos entender. Es decir, vamos a verlo muy pronto, porque es muy pronto en el Génesis, esta cuestión de qué es el hombre. Cuando se crea el hombre,
se dice que es imagen y semejanza de Dios. Ok, ¿no? Necesitamos saber qué significa eso. Pero además no solo eso, tenemos que saber, por ejemplo, cómo se creó el mundo. Y ahí es donde va el siguiente video, que va a ser el inicio de los versículos del Génesis. En donde, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, que es el primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos que entender qué es crear y tenemos que entender de dónde viene la palabra en el principio. Porque no es cualquier cosa. Y el hebreo, afortunadamente, tiene muchísimas herramientas que los demás idiomas no tienen. Y eso es lo que vamos a ver. Pero ante todo se trata de la palabra. Esa es la magia de todo esto. La magia que tiene este asunto es que efectivamente trata con una seriedad muy grande qué significa el ser humano, ¿no? ¿Qué significa que vamos a estar impedidos hasta cierto punto de construir un conocimiento de la palabra de Dios? Es decir, la arquitectura del mundo ahí está. ¿Somos capaces de entenderlo? Si somos imagen y semejanza de Dios, parece que efectivamente somos capaces de entenderlo. Así pues, esta es la última de las dos partes de la introducción a el Génesis palabra por palabra. Gracias por haber escuchado. Me tengo que ir. Pero dejen preguntas si quieren. Esto debería ser arreglado. Se va a subir también a YouTube. Hasta la próxima.